En la clase de hoy vamos a hablar de los vocabularios RDF. Las personas utilizan vocabularios específicos en sus conversaciones y en el intercambio de mensajes. Por ejemplo, dos médicos que conversan sobre un procedimiento quirúrgico utilizan un vocabulario específico. Si nos preguntamos cómo pueden dos aplicaciones distintas entenderse entre ellas, la respuesta es porque utilizan no solo el mismo lenguaje, sino también los mismos términos para nombrar las cosas a las que se refiere. Por lo tanto, en el caso de la web semántica o linked data, es necesario establecer un conjunto de vocabulario para facilitar la comunicación de los metadatos. Por ejemplo, el vocabulario RDF que vimos en la clase anterior describe recursos, contenedores, listas y propiedades. Para utilizar este vocabulario se debe usar el prefijo RDF https www.199/199/02/22 rdf-syntax-ns. En el ejemplo, utilizamos RDF type para representar que Taniana es de tipo persona. A continuación, vamos a ver algunos vocabularios de referencia más populares y reconocidos. Comencemos con el FOAF, Friend of a Friend. Es un vocabulario para la definición de metadatos sobre personas, sus intereses, sus relaciones y sus actividades. Su objetivo es publicar información personal en la web semántica, lo que permite tener disponible información personal de una forma sencilla y simplificada para que pueda ser procesada, compartida y reutilizada. Las clases son agente, grupo, persona, organización, documento, imagen, entre otros. Además cuenta con un conjunto de propiedades tales como nombre, título, edad, correo, entre otros. En este ejemplo, vemos un ejemplo de utilización del vocabulario FOAF, donde la persona y las propiedades nombre nos pertenecen al vocabulario FOF. Por ejemplo, Taniana es de tipo FOAF person. Taniana FOAF knows Pedro. Y así sucesivamente. Aquí tenemos el nombre FOF surname Taniana Rodríguez. Y también tenemos la propiedad FOF knows José. Otro vocabulario es el vocabulario Dublin Core. Es el más utilizado para la descripción de recursos, sitios y páginas. También es utilizado ampliamente en las bibliotecas y documentación. La especificación se encuentra en la siguiente dirección: doublecore.org/documento/dcmi-terms. Durecore es un vocabulario adecuado para la descripción de recursos, o sea, documentos. Tiene un conjunto básico de 15 propiedades basado en la idea análoga a los elementos de catalogación de biblioteca. Entre las propiedades se tiene el título, el creador, el sujeto, la descripción, fecha, entre otros. Como nos podemos dar cuenta, la persona está relacionada con el libro por medio de la propiedad de ese term creador, y el título del libro es representado por la propiedad de ese term título. Es introducción a la semántica. Cada sentencia está representada en el grafo. Este es un ejemplo de la utilización de vocabulario Dublin Core. SOK es un sistema simple de organización de conocimiento. El SOK permite la creación y publicación de conceptos en la web, así como vincularlos con datos de este mismo medio e incluso
interrelacionarlos en otros esquemas de conceptos. El SKOS es una recomendación de la W3C para representar esquemas de clasificación, tales como vocabularios controlados, taxonomías y tesauro. Otro vocabulario muy usado es el esquema ORG. Tiene un conjunto de vocabularios que pueden ser utilizados para enriquecer semánticamente las páginas web, siendo comprensible por parte de los principales motores de búsqueda, tales como Google, Yahoo, Bing, entre otros. Por lo tanto, es un tipo de marcado que facilita a los motores de búsqueda la comprensión del contenido de la página web y así ofrecer los resultados de búsqueda con más información. En este portal tiene una lista de vocabulario de datos abiertos de las ciudades en España. Les recomiendo que los revisen porque los pueden ser de ayuda para la definición de vocabulario del proyecto. Por ejemplo, el vocabulario para la representación de datos de la infraestructura del medio de transporte. Este vocabulario se utiliza para la descripción del dominio de la infraestructura de los medios de transporte de la Comunidad de Madrid. Esta ontología reutiliza elementos de otras ontologías, como la ontología de transporte NACTA y una ontología sobre el territorio del sector público. Otro ejemplo es el vocabulario para la representación de datos sobre locales y zonas comerciales. Este vocabulario ha sido desarrollado en el contexto del grupo sobre turismo, cultura y ocio y comercio de AENOR. El estado de vocabulario es todavía muy inicial y sufrirá cambios. También reutiliza términos de varios vocabularios y modelos actualmente se utiliza para propósitos similares. Por lo tanto, se irá actualizando de acuerdo con la evolución de esos vocabularios. Él incluye el esquema.org, concretamente los de Local Business y GeoNames. Para encontrar ontología o vocabulario podemos usar el catálogo de Linke Open Vocabulario, que se encuentra en la siguiente dirección: lov.okfn.org/dataset/log/. En este catálogo encontramos más de 600 vocabularios, tales como FOAF, esquema, SKOS, biblio, un conjunto de vocabulario. En este ejemplo vemos un grafo RDF en la cual usa diferentes vocabularios, tales como Divipedia, Diciterm y SEWork. ¿No? Por ejemplo, Wikidata Q463313 se relaciona con Divipedia Romeo y Julieta mediante la propiedad CWWord2.about. Igual, Divipedia de Romeo y Julieta se relaciona con Diciterm, creador de BAF 9694048. Y además, Divipedia Romeo y Julieta se relaciona con el título de Romeo y Julieta con la propiedad de cterms:2.title. Podemos resumir que los vocabularios son importantes porque nos permiten hablar el mismo lenguaje, o sea que dos o más aplicaciones se puedan entender. En la web existe bastante vocabulario para describir productos, personas, películas, en fin, una variedad de vocabulario. Y estos vocabularios son muy utilizados y hay que tratar de usar siempre los vocabularios más populares porque así habrá más posibilidad que una aplicación sea capaz de entender los datos. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima sección.